Hola, en este video tutorial veremos cómo agregar un menú desplegable de jQuery que se llama Superfish Menu. El Superfish Menu es un menú creado a base de HTML, CSS y JavaScript, donde tenemos elementos en listado con las etiquetas UL y LI. Generamos los menús y el JavaScript servirá para hacer las transiciones animadas, las que estamos viendo de fade in, fade out. Este Superfish Menu lo encuentran en esta dirección. Simplemente vienen a la pestaña de descarga y soporte, le dan clic en este vínculo y él debe descargar el archivo comprimido con el Superfish Menu. Para este caso pues yo ya lo tengo descomprimido. Aquí estamos en la carpeta de ejemplo. Si venimos aquí a la carpeta de tenemos la carpeta de Pretty Photo, tenemos una de Polaroid, pero por aquí también debe estar la de Superfish, que es esta. Simplemente abrimos la carpeta y aquí debe estar el ejemplo donde está el menú con los diferentes ítems de menú y subítems de menú con el que navegará cada usuario. Entonces uno puede configurar cuántos niveles desee. Lo único que tiene que entender es que va a colocar ULs dentro de un listado. Ya lo vamos a ver. Entonces esta sería la forma de verlo en HTML mediante un navegador, y si lo vemos por Dreamweaver, pues simplemente nos vamos a dar cuenta que son listados, un UL que abre, un UL que cierra, y dentro hay unos listados. Pero en un li, fíjense que aquí hay un li, puedo tener un UL adentro. Eso me sirve para hacer los diferentes subniveles, como por ejemplo acá, y yo entro a este ítem y hay otro listado como el que estoy marcando. Quiere decir que en este li, que se llama menú ítem, voy a colocar un UL con estos li. Entonces la estructura simplemente es tener listados dentro de elementos de listado. Entonces aquí estaría toda la estructura del HTML, ¿cierto? Y adicionalmente pues nos damos cuenta que también el archivo está apuntando a unos archivos de JavaScript que están en una carpeta que se llama JS, y también obviamente está vinculado a una hoja de estilos que está en una carpeta que se llama CSS, que se llama el archivo superfish.css. Lo que quiere decir que, al igual que el ejemplo que veíamos con el Pretty Photo, lo que tenemos que hacer es copiar estos archivos a mi carpeta raíz y copiar todo este UL desde que inicia hasta que acaba, para poder copiar los ítems de menú. Ya luego estaré configurando cada uno de los nombres para empezar a distinguir los botones. Entonces procedamos a hacerlo. Me vengo a la carpeta de Superfish y vamos a copiar entonces, de acuerdo al ejemplo que trae la página de descarga de Superfish, nos damos cuenta que hay menús que son horizontales y despliegan hacia abajo, o menús que pueden tener también elementos de listado, o menús verticales, ¿sí? Dependiendo de la configuración pues vamos a cargar un código diferente. Fíjense que aquí está el código que se debe agregar al inicio de la página donde lo voy a aplicar. Entonces, dependiendo del menú que voy a utilizar, utilizo un código o aplico un código diferente. Estos son botones estilo navegación, ¿cierto? Que ahí podemos tener también varios subniveles de información, pero dispuestos de una manera diferente. Entonces el que vamos a utilizar es el básico. Ya después ustedes practican con las demás opciones. Entonces lo primero que hacemos es ir a la carpeta de Superfish. Aquí están todas las opciones para vertical, para navegador, para...
Entonces copiemos todos los JavaScript por si vamos a utilizar uno que de pronto no lo tenemos, entonces ya después va a ser un complique. Entonces copiamos toda la carpeta JavaScript y me paso a mi archivo de ejemplo. Vamos a buscarlo por acá. Un minuto. Enlaces 2012, lunes, y aquí está mi archivo de ejemplo, ¿cierto? Ya hay una carpeta JS. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente decirle pegar, él me preguntará que si la va a renombrar, y pues ahí él ya le agrega los otros archivos que son del Superfish menú, ¿sí? Porque previamente estaban copiados los archivos del Pretty Photo. También voy a copiar la carpeta de imágenes y la CSS. Entonces nos venimos a la carpeta de ejemplo, pego, le digo que sí, que realice siempre. Aquí tenemos por ejemplo un problema. Bueno, este archivo no importa porque es una basurita que siempre genera, que es el DS Store, ¿sí? Entonces le podemos dar omitir, pero si le sale en algún caso le dice que va a renombrar, no renombre porque puede estar dañando una hoja de estilos que ya tiene. Simplemente debería renombrar el archivo antes de copiarlo, ponerle otro nombre, vincularlo a la página con ese otro nombre para que le funcione. Lo último que tenemos que hacer es abrir mi archivo que ya he venido trabajando, donde está la galería con Dreamweaver, ¿cierto? Y también debo abrir el archivo de ejemplo del Superfish, teniendo en cuenta que va a copiar los listados, y fíjense que lo copia en el body. En el caso mío, si yo reviso acá en Chrome mi ejercicio, tengo una barra roja, que es una barra que probablemente, como es HTML5, sea la barra de navegación. Fíjense que aquí la tenemos, nav id menú h. Entonces en ese nav voy a colocar mi menú. Probablemente está muy baja, tiene 30 píxeles nada más. Tendríamos que dejarla más grande, de 50. Entonces si quieren lo podemos hacer de una vez. Como yo ya estoy en mi con mi administrador de sitios, simplemente pues busco la hoja de estilos por defecto, que debe ser esta, estilo clase, me imagino. Si no, revisamos aquí arriba a cuál es la que estoy llamando. Efectivamente es esa, estilo clase, que es la que venía por defecto para la maquetación. Entonces voy a buscar donde dice menú, y la altura la vamos a cambiar, en este caso, ¿no? En el caso de ustedes, pues ustedes la configuran 50, guardo, y si refresco acá, pues ya queda más grande ese espacio. Listo, entonces voy a meter los ULs en ese nav. Entonces, ya habiéndolos copiado de acá, copio, busco el nav por acá, a ver dónde está. Aquí lo tienen, es este nav que abre, nav que cierra. Entonces voy a agregar ahí mi código y ahí tengo los ítems. Fíjense que aquí en la previsualización de Dreamweaver se me ven todos como un listado. ¿Por qué? Porque todavía no le he vinculado los estilos del Superfish, y tampoco le he agregado el script, que es el que me va a hacer la animación. Recordemos que si vemos el ejemplo, ahí cuando yo pongo el mouse encima, el submenú aparece de una transición de fade in a fade out, o de fade out a fade in más bien. Entonces lo que debo mirar también en mi archivo de ejemplo, que es este que dice example, es que tengo que agregar esta línea de código donde tengo el mouse. Fíjense que hay uno que dice script, ¿cierto? Entonces debería agregar, antes de empezar en el body, fíjense que está en el head, colocar el script, las 3 vínculos a los JavaScript que copié, y el vínculo a la hoja de estilos. Fíjense que aquí está, que es la hoja de estilos superfish.css.
Entonces copio desde aquí hasta donde acaba el script. Me voy a mi archivo que es el index.html, y antes del head, recuerden que tiene que ser antes del head, o sea antes de este head que cierra, lo voy a acomodar. Entonces lo voy a acomodar por acá arriba antes de que empiece esa hoja de estilos. ¿Sí? Y ahí ya está. Entonces, si se dan cuenta, apenas le agregué eso, ya los menús se colocan como deben venir. Obviamente los textos se me están comportando diferente. Debería revisar cuál es el archivo que está funcionando y cuál no. Ya teniendo eso, si miramos en la hoja de ejemplo, creo que no hay nada más por copiar, ¿sí? Ya ahí está todo copiado. Entonces sería simplemente guardar y probar en el navegador a ver cómo quedó funcionando. Entonces ahí está el Superfish menú aplicado, obviamente con el jQuery, con los diferentes subniveles de navegación. Lo que deberíamos empezar a hacer ahorita, lo voy a hacer con poco. Lo que deberíamos empezar a hacer para identificar es cambiar estos menús de acá, por lo menos el nombre, para empezar a identificar dónde está cada uno de ellos, ¿sí? Con cambiar el primer nivel yo ya puedo empezar a diferenciar cada uno. Entonces digamos que yo tengo una página que tiene inicio, sección 1, sección 2 y sección 3. Entonces si me vengo a mi página de ejemplo, ¿cierto? Vamos a buscar entonces los li, aquí están todos los li, y buscamos el primero, que es este de acá. Fíjense que este es el primero, dice menú ítem, entonces yo lo puedo colocar como inicio, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí también me va a salir esa opción. Vamos a darle un zoom acá, un poco más generoso, aquí sale, ahí está inicio. Puedo también seleccionarlo desde acá y fíjense que automáticamente en la parte de código lo selecciona, ¿sí? Entonces ahí sería, digamos que la sección 1. Hago lo mismo acá, sección 2, y hago lo mismo acá, sección 3, y cuando terminen pues ya van a tener sección 1, sección 2 y seguramente por acá más abajo sección 3, ¿sí? Entonces quiere decir que todos estos que están aquí son ítems de menú que están en sección 2. Si salvamos esto, vamos a mirarlo en el ejemplo. Ahí está, en sección 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, y dentro de esos 5 todos tienen también su propio ítem interno. Entonces ahí lo que tienen que empezar a hacer es simplemente empezar a jugar, a cambiar los nombres para empezar a identificar qué menú es el que quiero eliminar, cuál es el que no quiero dejar. Por ejemplo, si sabemos que este es sección 2, el primero después de sección 2 le podríamos colocar un nombre de prueba, ¿sí? Y a esa prueba le voy a eliminar todos estos submenús de acá porque se supone que ahí no lleva ese nivel. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces busco sección 2, el que sigue después de sección 2 es este de acá. Entonces le voy a colocar prueba y vamos a mirar, lo guardo, miramos en el navegador, refresco el navegador y ahí está prueba, ¿cierto? Entonces si voy a borrar todos estos short, lo que tengo que mirar acá en el código es todos estos que están acá. ¿Desde dónde debo borrar? Desde donde abre el UL hasta donde cierra el UL, ¿sí? Entonces si borro eso y guardo, ¿sí? Refrescamos por acá, entonces ya el primer ítem no tiene otro nivel, ¿sí? Recuerden que se debe borrar desde el UL que abre hasta el UL que cierra. Espero que estos tutoriales les sean útiles para empezar a trabajar con elementos mucho más dinámicos en sus páginas web sin tener que acudir a herramientas como Flash, y puedan seguir mejorando su camino en HTML5.